Dios les bendiga, buenas noches. Es un privilegio para nosotros como Casa de Oración Renacer estar nuevamente en sus hogares. Hoy tenemos el privilegio de poder transmitir desde acá, desde Guatemala. Hoy tenemos un tema muy lindo, no sin antes agradecerles por permitirnos estar nuevamente en sus hogares. Reciban un cordial saludo de parte de mi familia, de parte de mis sobrinos y de mi cuñada acá donde estamos. Y también un fuerte abrazo de mis pastores Claudia y Malcolm Morales. Hoy tenemos un tema muy lindo que yo lo nombré Hasta el último suspiro. Nos vamos a basar en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versos del 26 al 43. Pero antes de entrar de lleno a la palabra, le voy a pedir por favor que tome su Biblia en sus manos y vamos a hacer nuestra confesión de fe. Amén. Por favor, tome su Biblia en sus manos y repita conmigo. Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Tengo lo que mi Biblia dice que tengo y puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeremos, la escucharemos, la obedeceremos y la semilla incorruptible que es la palabra de Dios será sembrada en nuestro corazón y cambiará nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestro entorno, a nuestra familia y a nuestra nación en el nombre de Jesús. Y los que creemos y confiamos decimos amén, amén y amén. Aleluya. Hoy sí vamos a entrar de lleno. No es un tema muy largo. Voy a cambiar la diapositiva porque se mira un poquito borroso. No es un tema muy largo, es un tema cortito, pero de mucho amor encerrado en él. Entonces, por favor, acompáñenme al Evangelio según San Lucas, capítulo 23 y verso 26. Dice la palabra de Dios así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Bueno. Solo para que tomemos concepto de dónde estamos ahorita en este momento. Ese es el momento en el que llevan al Señor al Calvario, al monte de la calavera. Y él ya después de que lo han latillado, después de que le han pegado, después de que le han arrancado sus barbas, de que lo han casi que desmembrado totalmente de su piel, él está prácticamente agotadísimo y está cargando una cruz sumamente pesada, ¿verdad? Entonces de repentito aparece Simón de Cirene de la nada. Dice la palabra de Dios que venía del campo. Y recuerde usted por favor que el campo es figura del mundo. Es figura del mundo. O sea que este Simón de Cirene venía del mundo. Y cuando lo vieron, le pusieron la cruz de Cristo sobre él. El problema fue que en su corazón él no conocía a Jesús y no tenía la convicción para llevarla. Y esto nos enseña a nosotros, es la primera enseñanza que yo encontré acá en este pasaje precioso. Mi mamá dice, y mi abuelita también decía, que a la fuerza ni la comida es buena, y es cierto. A este Simón de Cirene, que esta es la única ocasión en la que logramos verlo, no solo en este pasaje, sino en los evangelios completos. Él venía del mundo y le pusieron la cruz encima, no le preguntaron, mire, ¿será que usted nos hace favor? O mire, le vamos a dar tanto para que usted cargue la cruz, sino que es simple y sencillamente le pusieron la cruz encima a la fuerza y él tuvo que caminar detrás de Jesús. O sea que no lo estaba siguiendo porque él quería seguirlo, sino que fue forzado a seguir a Jesús. Y en muchas ocasiones a nosotros nos sucede este tipo de cosas, que como padres de familia o como líderes, como pastores, en algún momento nosotros queremos imponer la cruz de Cristo sobre las personas. Y ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es predicar la palabra de Dios. Nuestro trabajo es levantar al caído. Nuestro trabajo es sustentar al necesitado. Nuestro trabajo es dar a conocer el amor de Dios. No solo a los de adentro, también a los de afuera. Pero no a la fuerza. Porque entonces pasan estas cosas.
aquí dice que Simón de Cirene le pusieron encima la cruz y que lo forzaron a que la llevara detrás de Jesús. O sea que Jesús iba adelante y él iba detrás con la cruz siguiéndolo, pero no por su gusto. No iba como dice la palabra de Dios, que cuando al Señor Jesús le pusieron la cruz encima, dice que él iba con el gozo puesto delante de él, porque él sí tenía la convicción propia de que sabía que en el momento de ser crucificado íbamos a ser nosotros exonerados de todos nuestros pecados, de nuestros delitos, de nuestras faltas, de nuestros errores, de todas esas cosas que nosotros no deberíamos de hacer, pero las hacemos. Y Simón de Cirene no era la excepción, no fue la excepción. Más adelante no sé, voy a tratar de hacer un estudio un poquito más avanzado sobre Simón de Cirene, pero hasta donde llega mi entendimiento, no aparece más en la palabra de Dios Simón de Cirene. O sea que este Simón de Cirene jamás creyó en Jesús. Y cuando le echaron la cruz a cuestas, menos creo yo, ¿verdad? Porque me imagino yo que él iba frustrado cargando algo que no le correspondía. Porque él no era el indicado para cargar esa cruz. Jesús fue quien entregó toda su gloria y su honra para poder cargar esa cruz. Él abrazó esa cruz a favor nuestro. Simón no. Y a veces nosotros andamos como Simón, que no queremos saber nada de Cristo. Y cuando miramos qué va a pasar, mejor nos escondemos. Pero de todas maneras viene alguien que nos jala y nos pone la cruz encima. Y eso es frustrante. Eso es, en lugar de acercar a la gente, la aleja, la aparta. Porque las cosas, el Espíritu de Dios es un caballero, Él nunca va a entrar a la fuerza. De hecho, el mismo Jesús dice en Apocalipsis, he aquí que yo estoy a la puerta y llamo. No dice, he aquí que yo vengo a tirar la puerta y me voy a meter. Y esa es la enseñanza que nos deja el primer pasaje que encontramos aquí. Detenerme mucho porque hay muchas enseñanzas más preciosas aquí, pero esta es la primera y es una de las más preciosas perlas que yo he encontrado hasta este momento en este pasaje. Mire el verso 27 lo que dice: y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. ¿Por quién? Por Jesucristo. Por Jesucristo. Ellas lamentaban, porque cuando usted se interna en los evangelios se da cuenta que eran más seguidoras las que tenía Jesús que seguidores. Y hasta el día de hoy, si no estoy mal, no estoy todavía muy al 100 con la estadística actual, pero se puede ver a grandes rasgos, ¿verdad? En las iglesias siempre hay más hermanas, mujeres guerreras que pelean las batallas, que a veces tienen que pelear contra viento, marea y casa para llegar a la iglesia a servirle a Dios o a escuchar la palabra de Dios en algún momento, porque el varón no quiere que ella vaya a escuchar al Señor. Pero es en ignorancia. Más adelante me va a entender usted por qué le digo, porque le hablo de ignorancia. Mire, cuando dice, y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él, ellas, recuerde que el lado almático de las mujeres siempre está más, como más, yo le digo, más florecido, ¿verdad? Más a la expectativa, y el lado almático del hombre siempre es un poquito así como más escondido, ¿verdad? Recuerde que el lado almático son los sentimientos, ¿verdad? Entonces ellas tienen sus sentimientos más aflorados, le llamo yo, porque dicen los poetas que ellos los sentimientos los llevan a flor de piel, ¿verdad? O sea que son mucho más sensibles que nosotros en algún momento, y espiritualmente también lo son mucho más sensibles que nosotros. Entonces, cuando usted hace un llamado, o usted ve que están haciendo un llamado para acercarse al Señor, la mayoría o el gran número siempre van a ser mujeres, ¿verdad? Y pues gloria a Dios por eso, pero también nosotros los hombres necesitamos ser llenos de Cristo Jesús. Mire lo que el Señor Jesús les contesta en el verso 28. Dice, pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, sino lloren por ustedes mismas y por sus hijos. Increíblemente,
el Señor, con todos los golpes que llevaba, con esa noche que pasó sin dormir, donde le comentaba yo que arrancaron sus barbas, que lo escupieron, que lo humillaron, él escucha la lamentación de las mujeres y se voltea hacia ellas y les dice: no, hijas, no lloren por mí, lloren por ustedes mismas y por los que vienen detrás de ustedes, por sus generaciones, porque ellos iban a lamentarlo. Y da una enseñanza en ese instante, en esas pocas palabras que permiten los soldados que él hable, y ellas se quedan en silencio y escuchan la voz del Señor, y se recuerda entonces en ese momento cuando el Señor, antes de entrar a Jerusalén, habla y dice: oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. Y dice el Señor: cuántas veces quise cubrirte como la gallina cubre a sus polluelos, y no quisiste. Y no quisiste. Y es eso mismo lo que está evocando el Señor en ese momento. Y es esa misma lamentación que hace sobre Israel la que les deja a ellas en ese momento. Y no es solo para ellas, es para las siguientes generaciones, para la iglesia del Señor, que está pidiéndole el Señor que no se lamenten tanto por lo que Él padeció, porque para Él era un gozo, porque Él sabía lo que estaba haciendo, sino que nos preocupemos más por nosotros, por nuestra casa, por nuestros hijos. Que oremos, que paguemos el precio por ellos. Por eso dice también Él en un pasaje: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. O sea, no busque sus deleites, no busque estar bien Él, busque que los demás estén bien para que Él esté bien. ¿Quién es de más? Los de su casa. Ya las mujeres aquí les dice: lloren por sus hijos. O sea, clamen a mí o clamen al Padre por sus hijos. Eso es lo que el Señor les quiere decir. Porque a veces nosotros estamos viendo las situaciones que están pasando en nuestra casa, en nuestros hijos, y nosotros no nos tomamos un tiempo para apartarnos a nuestro lugar secreto y clamar a aquel que nos dio la vida, y clamar a aquel que siempre ha estado pendiente de nosotros. Pero el Señor Jesús, en ese momento, antes de ser levantado sobre la cruz, Él dice: no lloren por mí, lloren por ustedes, lloren por los que vienen después de ustedes, por sus hijos, porque para ellos viene algo muy fuerte. Muy fuerte. Y yo no sé si usted se ha dado cuenta en este momento, pero realmente estamos viendo cosas terribles. Terribles. ¿Cómo es posible que en este momento a los niños en España, por ponerle un ejemplo, no se les pueda decir que un hombre es hombre y que una mujer es mujer? Y ahora les enseñan a ellos que un niño, si quiere, puede ser niña, y que una niña, si quiere, puede ser niño. Y que aunque no tenga lo que tiene que tener una niña, puede serlo. O que aunque no tenga lo que tiene que tener un niño, puede serlo. Se lo digo con esas palabras porque, por respeto, si hay menores en su casa y están escuchando con usted. Pero esa es la verdad. Esos son los tiempos que estamos viviendo. Estamos queriendo regresarnos a aquella abominación desoladora que el Señor arrasó, de donde sacó a Lot. Estamos regresando a Sodoma y Gomorra, en lugar de ser más prudentes, más cautos, porque somos más inteligentes y más avanzados, nos estamos volviendo peor que antes. Porque no conocemos lo que es el amor hacia aquel que nos creó, y estamos adorando más a la creación que al Creador mismo, y eso no viene del Padre. Eso no viene del Dios verdadero. Eso viene del corazón del hombre, que quiere satisfacer sus deleites, que se pierden sus deleites. Y está escrito en la palabra. Pero no me quiero extender más en esto, porque quiero llegar a ese punto preciso donde el Señor nos muestra ese gran amor que tiene. Verso 29. Mire lo que les dice el Señor. Después que les dicen: lloren por ustedes mismas y por sus hijos. Dice: porque he aquí, en el verso 29, porque he aquí que vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron.
dice que va a ser tan desesperante. El Señor Jesús profetizando, va a ser tan desesperante, dice, que las mujeres van a preferir no haber tenido hijos, no haberlos parido. Esa es la palabra, perdone. No haber parido a los hijos, o no haberlos amamantado, o que hubieran preferido que murieran después de nacer. Y no es eso lo que estamos viviendo ahorita. No es esa la pelea que tienen esos movimientos que están en favor del aborto, porque dicen que es el derecho que ellas tienen. Y ese ser que el Señor puso en su vientre no tiene derecho. Lo triste es que a través de ese derecho están matando a otras que no han nacido y que también tienen ese derecho. ¿Y cómo lo van a ejercer entonces? Cuando nosotros como hombres estamos tratando de ejercer o de hacer validar nuestros derechos sin ver hacia atrás para ver cuáles son nuestras responsabilidades, dejamos un gran vacío siempre, porque nosotros no somos Dios. No pensamos como Dios y no tenemos los alcances que Dios tiene para ver después qué puede pasar. Solo queremos ver, como decía mi mamá y mi abuelita y mi papá también en un momento, solo vemos el derecho de nuestra nariz y el que venga atrás que arree. Y no es así. El Señor Jesús nunca. Mire lo que nos enseñó el Señor Jesús después del verso 29, en el verso 30, lo que el Señor dice. Dice: entonces comenzarán a decir a los montes, caigan sobre nosotros, y a los collados, cúbranos, entiérrenos. Se recuerda que hay un pasaje que dice: ay de aquel que hace caer a uno de estos muy amados míos pequeños, porque más le valiese caer al fondo del mar con una piedra de molino atada al cuello antes que llegar a la presencia del Dios vivo, dice. Y dice el Señor Jesús que cuando empecemos a ver esas cosas, vamos a pedir a los montes que nos entierren para que el Señor y la ira del Señor no nos alcance, porque es inaguantable. De eso es de lo que está hablando nuestro Señor Jesucristo aquí. Y yo le pregunto, el día de hoy, no muy lejos, el día de hoy, ¿cuántas veces ha orado usted por su familia? Cambiemos la... ¿Cuántas veces ha orado usted hoy en agradecimiento a Dios por todo lo que el Señor le ha permitido? Para rogarle por aquel problema tan grande que tiene, por aquel imposible que usted, que solo Él puede alcanzar, porque sabe convertirlos no en sí. Él sí sabe cómo hacer que de una mujer de 95 años nazca un bebé, y de ahí una nación. Él sí lo puede hacer. Yo tampoco, pero Él sí. Y de Él es de quien estamos hablando hoy. El que mandó a su Hijo unigénito para que muriera por cada uno de nosotros. Mire el verso 31, lo que aclara el Señor. Porque si en el árbol verde, ¿qué es el árbol verde? ¿Cómo le llamamos nosotros a los arbolitos cuando están para ser trasplantados ya? Es un arbolito verde. Es hijo de un árbol mayor, ¿verdad? Y él hace esa referencia y dice, porque si en el árbol verde hacen esto, dice, en el seco, ¿qué no se hará? Y nos deja entrever la maldad tan grande que hay en el corazón del hombre. Dice, si eso hicieron conmigo, ¿qué van a hacer con los que no vienen de parte del Padre directamente? Porque recuérdese que el mismo Señor nos dice que nosotros fuimos injertados en la vid, pero que no somos naturales de la vid, pero que fuimos injertados. Por eso dice aquí, si eso hicieron con el árbol verde, el que sí nació de la raíz natural, ¿qué no van a hacer con el seco? Que no tiene raíz real ahí. De eso está hablando el Señor. Y ahora yo le pregunto otra vez,
si usted reconoce hoy que es un árbol seco, ¿no sería maravilloso que el Señor lo injertara en la vid verdadera? Y es un paso bien sencillo, fíjese. Pero para adelantito de eso. Estoy extendiendo mucho con esto. Mire el verso 32, lo que dice. Y aquí empieza lo bonito. Mire el verso 32, lo que dice. Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores para ser muertos. Cuando usted analiza este pasaje, porque son poquitas palabras las que están, pero dice, llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores para ser muertos. O sea que ellos sí tenían pruebas fehacientes de lo que estos eran, de quiénes eran, de lo comportamiento que eran injustos, que eran malos, que eran malvados. Y ahí, en medio de ellos, estaba el justo. Eso también está escrito en la palabra. También. Y a veces nosotros nos encontramos en esa situación. Porque se levantan enemigos, envidias, personas que toda la vida están descontentas con su propia vida. Y entonces quieren amargar la vida de los demás. Y si usted progresa, es malo para ellos. Entonces tratan la manera de hacerlo a usted sentir mal. Y son cosas reales. Y aquí dice que en medio de los dos malhechores estaba el justo. Ese justo que murió por nosotros, que murió por usted y que murió por mí para darnos vida. Y que ahí en ese momento estaba expiando nuestros pecados, porque nosotros éramos los que teníamos que estar ahí clavados. Pero Él se dejó clavar por nosotros. Él permitió ser clavado por nosotros, porque Él mismo dice en Juan 10, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Y estaba hablando de la entrega en la cruz y estaba hablando de la resurrección de entre los muertos. Él, Cristo de la gloria, Jesús, el Hijo del Dios verdadero, por usted y por mí. Por usted y por mí. Mire a continuación lo que dice. Verso 33. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. A los tres les dieron el mismo castigo. Los tres. Pero dos eran malhechores para muerte. Él no. Y recuérdese que al Señor Jesús nunca le hicieron un juicio justo. Llegaron falsos testigos. Lo humillaron. Siendo Él el Rey de Gloria, no lo respetaron. Le dieron la espalda, le escupieron. Y mire lo que el Señor dice. Verso 34. Perdone. En el verso 34, mire el gran amor de Dios. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero ¿sabe por qué no lo hacían? Porque no sabían lo que hacían. Porque sus ojos estaban entenebrecidos por sus mismos deseos, por su rutina diaria de ser ellos siempre los principales y no abrir su corazón. ¿Sabe qué es lo primero que Dios nos enseña a través de Jesucristo? Que nuestro corazón debe ser enseñable. Siempre hay algo que aprender. El Señor siempre tiene algo nuevo que enseñar y nosotros tenemos que tener un corazón enseñable para que día a día podamos tomar lo que el Señor quiere darnos. Pero si usted considera que usted ya lo sabe todo, ¿qué le va a enseñar el Señor? ¿Cómo? Si usted ya lo sabe todo. Pero su vida está patas arriba. Perdone la expresión, pero esa es la verdad. Porque en tanto conocimiento que usted adquirió, no sabe nada. Si no, pregúntale a Pablo. Él dice, en el currículum, dice, yo fariseo de fariseo, o sea que era tercera generación de fariseo, ¿eh? Hebreo de hebreo, o sea que era del linaje escogido. Educado a los pies de Gamaliel, y Gamaliel aparece en la palabra también, dando un consejo para que no maten a los...
levanta su mano y todos dice que se quedan callados. Dice que Gamaliel habla y les dice, hermanos, tengan paz en su corazón, dice que les dijo. Gamaliel les dijo, no vaya a ser que se encuentren peleando con Dios. Porque si esto viene de Dios, se va a mantener. Pero si no viene de Dios, se va a caer. Y Pablo dice, todo eso lo tengo por basura, por seguir. Y ahí está, crucificado en medio de los malvados. Qué duro, ¿verdad? Así como es de dura nuestra vida sin Él. Pero Él nos da la oportunidad día a día. Y Él nos está esperando. Porque ese es el propósito del Padre. Que nadie se pierda. Que todos vengan al arrepentimiento pleno. Al pleno conocimiento de Jesucristo nuestro Señor como único y suficiente Salvador. Mire lo que dice a continuación. Y repartiendo entre sí sus vestidos, echando suertes, que también está escrito en la palabra. Es parte de lo que está de las profecías que el Señor vino a cumplir delante de los ojos de todos, de los sumos sacerdotes, de aquellos grandes hombres que se mantenían leyendo y estudiando la Torah día y noche, día y noche, día y noche. Y aquel que tenían que esperar estaba delante de sus ojos y no lo vieron. No lo vieron, porque sus ojos estaban entenebrecidos. Y dirá usted, pero para que se cumpliera la profecía. Sí y no. Sí y no. ¿Usted cree que Jesucristo no hubiera preferido que ellos se arrepintieran en ese momento? Por supuesto, sí, esa era la misión. La misión de Cristo es esa, salvar al mundo. Y hasta el día de hoy lo sigue haciendo. Y ojalá en el nombre de Jesús que esta noche salve su vida también. Amén. Mire el verso 35, dice, y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de Jesús, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Aquellos, los gobernantes, gente letrada, gente estudiada, que sabía de las profecías, que tenía consejeros que sabían acerca de esas cosas, y no lo vieron. Todavía le dijeron, si es el Cristo, que se baje, pues. Está bien, porque ellos estaban desde una posición donde ellos mismos lo habían acusado. Ahora tenían que respaldar sus palabras y sus acciones en ese momento. Pero mire el verso 36 lo que enseña. Los soldados también escarnecían acercándose y presentándole vinagre. Ellos hacían eso para extender la agonía de los que estaban crucificados. Fíjese. O sea, no era por bondad, ¿verdad? Recuérdese que en el sermón de las 7 palabras dice que el Señor dijo, tengo sed, y le acercaron la esponja empapada en vinagre, pero eso no era para ayudarle. Eso era para alargar el sufrimiento de los que estaban en ese suplicio. Mire el verso 37 lo que dice. Y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, los soldados, sálvate a ti mismo. Los soldados, los que lo habían escarnecido, los que se burlaron de él toda la noche. Eso le decían. Pero fíjese que estaba bien, porque de todas maneras ese era el trabajo de ellos. A ellos fueron a decir que era malo y que le habían hecho juicio y que andaba haciendo revoluciones y que no era bueno, que había que matarlo. Pues ellos fueron obedientes y lo llevaron al Monte Calvario y lo crucificaron para que empezara su suplicio de morir. Pero mire en el verso 38, aquí hay una parte que también es un poquito complicada. Mire, había también sobre él un título, sobre Jesús, un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el Rey de los Judíos. Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y eso era lo que a los judíos más los hacía reprocharlo, porque ellos decían que él no era su rey. Y sí era, sí era su rey, era el rey de ellos y era el rey nuestro. Miren lo que dice el verso 39. Y uno de los malhechores
que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Uno de los mismos que estaba ahí, que sí era malo, que sí sabían todos fehacientemente que había hecho fechorías fuera del lugar, y sin embargo, también se burló de Jesús. También se burló de Jesús en las últimas. Mire el verso 40. Ya vamos a terminar, bendito Dios. Mire el verso 40. Respondiendo el otro, le reprendió al primero, ¿verdad? Diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? ¿Qué había visto este de diferente? ¿No eran los dos malhechores? ¿No estaban los dos condenados por los mismos crímenes? Pero este había visto en Jesús algo que los demás no veían. Y regañó al otro ahí delante de todos, colgado, sangrando él también. Dijo: no te da vergüenza, le dijo, siendo tan malo, hablando de un hombre bueno, le dijo. Eso fue lo que le quiso decir. Y mira el Señor lo que hace con sus últimos alientos de vida, de este cuerpo de muerte, dice Pablo. Miren lo maravilloso que hace. Verso 41. Nosotros, dice el malvado, ¿verdad? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas Jesús, ningún mal hizo. ¿Quién es el que nos revela a nosotros esas cosas? El Espíritu de Dios. Solo Él nos puede revelar a nosotros nuestros pecados. Solo Él nos puede revelar a nosotros qué tan mal estamos. Y eso fue lo que Él confesó en ese momento. Él confesó sus pecados. Él dijo ahí que ellos sí se merecían ese castigo, porque Él sí había pecado. Él sí había fallado, sí había cometido crímenes. Y después habla con Jesús. Mira el verso 42 lo que dice. Y dijo a Jesús, el malvado, dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Reconoció quién era Cristo. Reconoció sus pecados. Los confesó. Y le dijo al Señor que se recordara de él. Y no le dijo en ese momento, que hubiera sido lo idóneo, lo ideal. Hubiera sido: Señor, ya no aguanto este suplicio, quítame la vida, llévame a tu reino. Pero le dijo: cuando regreses, le dijo. Cuando tú regreses. O sea que creyó con todo su corazón y el Espíritu Santo le reveló cuáles eran sus pecados, los confesó y creyó tanto en Cristo que creyó que iba a resucitar. Qué belleza, ¿verdad? Ese malo, que ahí deja de ser malo. Y con sus últimos suspiros, con sus últimos alientos, pidió misericordia. Acuérdate de mí. Hoy usted también le puede pedir al Señor que se acuerde de usted, porque Él está esperándolo. Él está esperando escuchar su voz. Él quiere bendecirlo, quiere ayudarlo con ese problema que es imposible. Pero usted debe hacer lo mismo que este que reconoció sus pecados y sus maldades. Debe permitir que el Espíritu de Dios le muestre a dónde tiene que caminar. Tiene que permitir que su corazón escuche al Espíritu de Dios y entregarse a Jesucristo. Y mire la respuesta de nuestro Jesús, de nuestro Rey Redentor, verso 43. Ya vamos a terminar. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy, aleluya, hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo cuando yo regrese. Él le dijo: cuando vengas, ay, te acordás de mí, papito, le dijo. Le dijo: hoy te vas a ir conmigo, le dijo. Y así trabaja nuestro Dios. Así trabaja nuestro Jesús. Cuando nosotros reconocemos quiénes somos, el Señor también se manifiesta.
habiendo dicho estas palabras, quiero pedirle por con el agua hasta el cuello, con la pared detrás y la espada en nuestro pecho, necesitando la salvación de Jesús. Reconozca sus pecados ahí donde está. No porque yo se lo diga o porque yo lo esté juzgando. Silencio con el Señor. Los que no son agradables para ti ni para el Padre. Acuérdate de mí. Es todo lo que digo. Acuérdate de mí. Cuando vengas en tu reino, usted también lo puede decir. Yo quiero guiar una oración de arrepentimiento para que usted pueda acercarse al Señor. El Señor quiere acercarse a usted. Por favor, ahí donde está y repita conmigo: Señor Jesús, yo reconozco que eres el Hijo de Dios. Reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti. Reconozco que te he fallado muchas veces, pero hoy te pido, acuérdate de mí, Señor Jesús. Sé tú mi Señor, sé tú mi Salvador, sé tú mi Salvador absoluto. Sé tú el Señor de mi vida, Señor Jesús, por favor. Ahora voy a orar por usted. Padre y buen Dios, en el nombre de Jesús, conforme a tu palabra, Señor, hoy oramos por aquellas personas que han hecho su confesión de fe. Oramos por aquellos que todavía lo están pensando, para que hagan su confesión de fe, papito lindo, para que saques todo estorbo del corazón de ellos de parte del maligno y puedan entregar su vida delante de nuestro Señor Jesucristo, para que Él nos salve a todos, Señor, porque ese es tu propósito. Bendícelos, ayúdalos, Señor, a encontrar una iglesia en tu palabra, Señor. Tu palabra sin añadir y sin quitar, como tú nos la entregaste, Señor, para que puedan ser salvos ellos y puedan salvar a sus familias también, Señor. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Dios bueno, en el nombre de Jesús te pedimos, acuérdate de nosotros, mi Dios, acuérdate de nosotros, por favor, en el nombre de Jesús. Los que creemos y confiamos decimos amén, amén y amén. Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Quiero anunciarle que el día de mañana vamos a transmitir desde la iglesia El Aposento Alto, el Shaddai de San Miguel Petapa. Vamos a estar con Pastor Malcolm Morales y con Pastora Claudia. Bendito sea nuestro Dios. Y logramos llegar acá, logramos cumplir algunos propósitos que teníamos, y esta es una de las primeras. Va a ser lindo estar en casa, esa es la verdad. Estoy muy agradecido con Dios por ese privilegio y sé que van a haber más, estoy seguro, porque Dios está con nosotros. Entonces mañana es a las 7 de la noche, hora de Guatemala, hora de Centroamérica. Creo que en Estados Unidos es a las 5 de la tarde, si no estoy mal, por lo menos a la hora del este. Y por favor esté pendiente a través de Casa de Oración Renacer, y de la iglesia El Aposento Alto de San Miguel Petapa. Vamos a estar predicando allá. Bendito sea nuestro Dios. Los esperamos. Acompáñenos, por favor. Si usted puede llegar, también los esperamos. Tenemos todas las medidas preventivas del caso por esto de la pandemia, y va a ser un gusto para nosotros poder compartir con ustedes. Que Dios los bendiga siempre. Hasta la siguiente semana. Hasta mañana, perdón. Bendiciones.